Buenas, buenas. Hoy les vengo a explicar un ejemplo de regresión lineal simple que trata de las predicciones de ventas y demandas anuales en una empresa manufacturera en miles de toneladas. Mi nombre es Jordan Tautiva Sepúlveda, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad del SINU. Así que arranquemos. Partiremos de guardar nuestros datos en nuestro programa R, o sea, importarlos a nuestro programa R. Luego obtendremos nuestro gráfico de dispersión. Haremos su respectivo comentario con lo que nos muestre. Luego proseguimos a encontrar el coeficiente de correlación de Pearson con la función core. Luego pasamos a ajustar el modelo y por último validamos nuestros supuestos del modelo de la manera gráfica y formal. Así que arranquemos importando nuestros datos a nuestro programa R. Mis datos yo lo tengo en un PDF. Voy a llevarlos a Excel y de Excel copiar y pegar en nuestro programa R. Y haremos lo siguiente. Aquí damos nombre a lo que vamos a iniciar. Sería importamos datos los datos del archivo ok, comencemos a importar nuestros datos al programa R. Como les había comentado, mis datos se encuentran en un PDF. Por ejemplo, una empresa de manufactura basa las predicciones de sus ventas anuales en los resultados oficiales de la demanda total en la industria. A continuación, se dan los datos de la demanda total y las ventas efectuadas por la empresa en los últimos 11 años. Y aquí lo seleccioné todo, lo seleccionamos, clic derecho, copiar, y nos vamos a nuestro formato en Excel. Le damos pegar. ¿Qué notamos? Que está en una sola columna. Nosotros queremos organizarlo como lo tenemos en nuestro formato PDF. Lo que hacemos es clic derecho, vamos a ordenar, usar el asistente para importar texto. El asistente estima que sus datos son delimitados. Aquí lo que nos están pidiendo, o sea, lo que Excel quiere saber es que si los datos están separados por comas, puntos o espacios. Y observamos que nuestros datos están separados por espacio. Los campos están alineados en columnas con espacio entre uno y otro. Seleccionamos aquí, le damos siguiente. Esta pantalla le permite establecer el ancho de los campos saltos de columna. Observamos y vemos que están organizados bien correctamente en dos columnas. Siguiente, finalizar. Ok, y aquí tenemos ordenados los datos en nuestras dos columnas. Proseguimos a insertar para darle nombre a mis dos columnas. Esta será mi demanda total. Mi demanda total. Vamos a dar un poco de espacio aquí. Bueno, esta columna será de mis ventas. Ok, seleccionamos todos los datos para importarlos a R, le damos copiar. Estamos en nuestro programa R.
y iniciamos con nuestra primera sentencia. Voy a llamar a los datos, así, normal, datos. Voy a dar nombre a lo que voy a copiar, a lo que voy a importar. Readd the link, seleccionamos, clipboard, coma, y le vamos a decir a R que nuestros datos sí tienen encabezado. Están encabezados por demanda total y ventas. Total. Demanda total, corrijamos ahí. Demanda total. Ok. Seleccionamos, copiamos, importamos nuestros datos del archivo a nuestro programa R con la primera sentencia. Datos, readd the link, clipboard, ok, correcto. Seguimos. Le decimos a R que nuestros datos están encabezados. Nuestros datos están encabezados por demanda total y ventas. Entonces, header verdadero. Para ejecutar. Le damos a ejecutar. Y aquí nos muestran todos los datos que hemos importado. Verifiquemos que estén correctos. Ok. Si yo quiero darle una vista más formal, verlo directamente lo que importé en R, aplicamos la siguiente sentencia que me muestre, le estoy pidiendo a R que me muestre los datos que importé. Vamos a ejecutar. Y miren, aquí está nuestra tabla de datos que hemos importado. Bueno, en ocasiones nos vamos a encontrar con muchísimos datos en un ejercicio, dependiendo del ejercicio, sea lineal o múltiple. Nos vamos a encontrar con una cantidad de datos. Cuando no queremos que estos datos se muestren en nuestro programa R, ya sea porque ocupe mucho espacio o por preferencia no queremos que se nos muestren toda esa cantidad, una cantidad de miles y miles de datos, o sea, por preferencia no queremos que se muestre, pues hay sentencias donde podríamos ver los primeros, o sea, los encabezados de los datos, los primeros 6, los primeros 4, como también hay para ver los 6 últimos, los 4 últimos datos. Esto para verificar que no haya ningún error al momento de importar nuestros datos. Entonces, proseguimos a las sentencias. Aquí en este caso le voy a decir a R que me muestre los encabezados de los datos. R, por lo normal, cuando le pides que te muestre los encabezados de tu tabla de datos que importaste, te va a mostrar los primeros 6. Siempre te va a mostrar los primeros 6.
como también te va a mostrar los últimos 6 si quieres ver los últimos. Entonces, voy a dar datos, pido a R que me muestre el encabezado de los datos. Miren, los primeros 6 datos están de 200 a 390. Verifiquemos en nuestro PDF original de los datos del ejemplo. Los primeros 6 están de 200, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 200 a 390. Verifiquemos. De 200 a 390. Correctamente. Si no queremos ver los primeros 6, sino los primeros 4. Head datos, coma, le decimos a R, muéstrame los primeros 4 datos. Muéstrame los primeros 4 datos. Ejecutamos. Y R me va a mostrar los primeros 4 datos. Los 4 primeros datos. Perdón. De 200 a 330. Verifiquemos. De 200 a 330. Los 4 primeros. Okay. Seguimos. Le voy a pedir a R que me muestre los 6 últimos. Para eso hay una sentencia que se llama tail. Ingresamos los datos y ejecutamos. R me va a mostrar los 6 últimos datos. Los 6 últimos datos son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 380, 390. Verifiquemos en R. 380, 390. Perfecto. Le digo a R que me muestre los 4 últimos, como hicimos como los 4 primeros. Ok. Tile. Datos. Coma 4. R va a mostrar los 4 últimos datos. 140 a 380. 140, 380. 1, 2, 3, 4. Ok. Perfecto. Escribamos aquí lo que hicimos en esta sentencia. Se guarda la columna. Perdón. Se le da vista. Se le da vista a los primeros las primeras, perdón, 6 y 4 filas. Filas. De la tabla importada, la que hemos importado. Esto para verificar, como le dije acá, aquí, para no extendernos tantos. Esto para verificar que no haya errores en los datos. Que si por ahí de descuidado se nos escapó un error en un número, pues esto me ayuda a verificar que los datos que he importado al programa R estén totalmente correctos para proseguir a las demás sentencias. Okay. Para TAI lo mismo, que aquí podríamos decir
se le da vista a las últimas 6 y 4 filas de la tabla importada. Esto para verificar que no haya errores. Ok. Ahora prosigamos a nuestro gráfico de dispersión con la función plot. Aquí vamos a tener gráfico de dispersión. ¿Con cuál función? Con la función core. Recordemos que un gráfico de dispersión es una nube de puntos con coordenadas. Si hablamos en este caso de regresión lineal simple, pues lo que buscamos es que en ese gráfico de puntos de dispersión buscamos trazar una línea recta para ver qué datos tienen una tendencia lineal. Así que en sí lo que queremos interpretar en el gráfico de dispersión es que buscamos que las correlaciones sean altas entre las y las variables regresoras. De esta manera nos harán pensar que un modelo de regresión lineal tendría sentido de lo que hemos obtenido, ya que hemos obtenido la linealidad de ellos. Claro está. Por esta razón se ajustaría a dicho modelo. Escribamos nuestra primera sentencia. Aquí lo que quiero es decir la R, o más bien es guardar la columna. Guardar las columnas. ¿Se acuerda cuando importamos nuestros datos? Teníamos dos columnas: demanda total, ventas. Lo podremos observar aquí. Aquí lo estamos viendo. Mi primera columna la voy a guardar en el eje X. Entonces, datos, demanda total, por este lado, allí voy a guardar la columna de las ventas. Ojo, lo que hicimos en esta primera sentencia del gráfico de dispersión es guardar las columnas de la columna de demanda total en mi eje X y la columna de ventas en mi eje Y para el gráfico de dispersión, lo que vamos a graficar en un plano cartesiano similar, algo así. Ok, ya lista la sentencia, proseguimos a utilizar la función. Oye, que disculpen aquí. Dispersión. La función aquí desde la correlación es plot. Ok. Seguimos. Bueno, utilizamos la sentencia plot. Darle más espacio aquí. Ok. Lo que vamos a decir a R es que
me va a graficar, quiero que me grafique el número de ventas en el eje Y y el número de demanda total en mi eje X. Eso es lo que voy a hacer aquí. X, Y, coma, Xlab. Aquí en mi eje X voy a guardar el número de demanda. Aquí irá y número de demanda total, el número de demanda total. Y luego en el eje Y voy a guardar el número de ventas. Ventas de la empresa manufacturera. Ok. Vamos a darle forma a nuestros puntos de dispersión. No sé. Pongámosles 20. 20. Que son para que resalten más en el gráfico de dispersión. Bueno, aquí para ejecutar plot. Plot datos. Ahí obtuvimos nuestro gráfico de dispersión. Vamos a aumentarlo aquí. Le damos en Son. ¿Qué observamos en ese gráfico de dispersión? Y en mi opinión, en mi comentario, ustedes allá viendo este video pueden tener otros comentarios, o sea, como les digo, o sea, la parte gráfica se hacen, son comentarios, opiniones. Ya lo que es en la parte formal ya son confirmaciones, conclusiones, afirmaciones del todo seguro. Bueno, diríamos que esto aquí en la gráfica, las opiniones y comentarios serían subjetivas, porque yo puedo tener un punto de vista diferente a la que ustedes podrían estar viendo en el comportamiento en esta gráfica de dispersión. A eso me refiero. Bueno, en mi opinión, ¿qué estoy observando en este gráfico de dispersión? Se puede observar que los datos nos harían creer que el diagrama de dispersión de ventas en función de la demanda total no muestra algún tipo de tendencia lineal. Es decir, debido a que los datos se encuentran bastante dispersos. Sin embargo, podríamos trazar una línea, no sé, una línea, que la veremos más adelante, una línea para ver qué datos están más cercanos a la red. Y esos serían los datos que pues tendrían una leve tendencia de linealidad. Bueno, seguimos. Ahora entremos
Vamos a especificar aquí qué fue lo que hicimos en nuestras sentencias para que quede todo claro, nada de dudas. Al final del video pues le estaré cargando ahí el screen de R, la base de datos, y para que puedan hacer el mismo ejercicio. No sé, comencemos. Bueno, aclaremos aquí qué hicimos en esta sentencia. En esta sentencia se guarda la columna, demanda total. Demanda total. Se guarda la columna demanda total de la tabla importada. De la tabla datos. En el objeto X fue lo que hicimos, lo que le pedimos a él que hiciera. En este caso, pues, lo que hicimos fue guardar las columnas en el eje Y, perdón. Estamos hablando aquí en nuestro eje Y. Guardar las columnas de demanda en la tabla de datos en el objeto Y. Seguimos. Un momento aquí para ver si esto está grabando. Sí. Ok, sigamos. Bueno, ahora entremos a encontrar nuestro coeficiente de correlación de Pearson con la función cor. Coeficiente de correlación Pearson. ¿Con cuál función? Con la función cor. ¿Ok? Recordemos que el coeficiente de correlación de Pearson mide el grado de correlación lineal que existe entre las variables aleatorias cuantitativas X y Y. Seguimos a escribir nuestras sentencias. Aquí, cor, ingreso, que le pido la correlación de los datos, que ingresé, datos. Le damos a ejecutar. Observemos aquí, en este punto, acá abajo. Le estoy señalando con el mouse.
acá. Acá tuvimos la correlación de Pearson de las variables cuantitativas X y Y. Aquí podríamos decir, o sea, fijándonos en la variable dependiente Y, aquí 0,80, más bien, sí, 0,80, 89, 0,80, recuerden de que cuando hay una correlación alta es cuando el resultado está cercano a 1, lo más posible cercano a 1. Cuando es muy baja, pues se aleja a 1. Entonces vemos que aquí nos da 0,80, 89, la correlación de estos dos, de demanda total y ventas. Y acá lo mismo. ¿Qué podríamos sacar de ahí? ¿Qué podríamos decir? Podemos decir que hay una correlación lineal alta entre las variables, entre la variable Y la variable regresora independiente X, es decir, mi demanda total. Esto nos hace creer que en un modelo de regresión lineal tendría sentido al ajustarlo, que es el siguiente paso que vamos a desenvolver, el ajuste del modelo. O sea, nos dio 0,80, o sea, se aproxima a 1, está muy próximo a 1, muy próximo no, o sea, cercano a 1. Entonces, decimos que hay una correlación lineal alta entre la variable Y, como lo había comentado, y la variable regresora independiente X, mi demanda total. Entonces sí se podría, o sea, sí tendría sentido ajustar un modelo aquí. Ahora, sigamos. Tendría ajuste del modelo. Ajuste del modelo. Ajuste del modelo. Ajuste del modelo, miremos cuál es el modelo de regresión lineal. Aquí lo tenemos. O sea, vamos a buscar una ecuación, vamos a meter esta ecuación en nuestro programa R. Okay. Adecuar la ecuación, adecuarla. Sigamos. Ajuste del modelo. Vamos a colocarle el nombre de modelo. Modelo. Colocarle el nombre de modelo. Luego tenemos la sentencia en Linear Model. Linear Model. En primer lugar colocaremos a nuestra variable dependiente Y, que corresponde a las ventas. Ventas contra la demanda total. Demanda total. Ok, correcto. Demanda total.
data, del bloque del data, son los datos que tenemos. Ok. Aquí escribí un modelo para ejecutar. Ok, seguimos. Habíamos quedado en el ajuste del modelo. Empecemos. Aquí lo que buscamos es ajustar el modelo de regresión lineal simple de ventas en función de la demanda. Ok. Esta es nuestra primera sentencia, como lo habíamos dicho, y modelo para ejecutar. Aquí podremos agregar la sentencia donde me haga una recta en este gráfico, en el gráfico de dispersión, mediante la sentencia siguiente. Ok. Modelo. Vamos a darle un color a esa línea que vamos a trazar. Color azul, blue. Esto para graficar la ecuación de la regresión lineal que fue ajustada y guardada en el modelo. Proseguimos. Ejecutar. Ok, ya tuvimos nuestro coeficiente de correlación lineal y es de un 0.02812, que sería la intersección, el valor de mi beta alterna, beta sub 1. Y mi beta sub 0 sería el de 0.38812, viéndolo desde la parte de la ecuación del modelo de regresión simple. Mi beta sub 0, mi beta sub 1, lo tenemos acá en nuestro programa R, del mismo orden, beta sub 0 y mi beta sub 1. ¿Qué podemos comentar aquí en este coeficiente que nos arrojó R? Como el coeficiente es de 0.02812, esto nos quiere decir que el efecto de la demanda total sobre la variable respuesta de las ventas, que corresponde a las ventas en mi empresa, dice que por cada unidad del tiempo de la demanda total aumenta. O sea, que por cada unidad de tiempo la demanda aumenta. Es decir, que por cada unidad que la demanda total aumenta, la variable ventas va a aumentar un 0.02812. ¿Ok? Vamos a comentar aquí
la sentencia que ejecutamos. Hicimos, se ajusta el modelo. Se ajusta el modelo de regresión lineal simple de ventas en función de la demanda total, en función de la demanda total. Recordemos que en esta sentencia se grafica la ecuación de la regresión lineal que fue ajustada y guardada en el modelo. En esta sentencia que estamos señalando aquí. Ahora lo que vinimos. Validación de los supuestos del modelo. Ok. Viene supuestos del modelo. Supuestos del modelo. ¿Con qué función? Todos los modelos se van a validar con respecto a los errores. Voy a colocar aquí con respecto a los errores, que es algo que vamos a explicar un poquito más adelante. Quiénes son mis errores y quiénes son los residuales. Haremos una breve explicación aquí. Hay que tener en cuenta que en todo modelo de regresión lineal, para realizar inferencia estadística y poder hacer afirmaciones, ya sea predicciones con una confiabilidad, es necesario que dicho modelo cumpla con 3 supuestos principales que están relacionados con los supuestos del error, como habíamos dicho. Esos 3 supuestos son mi independencia, donde los errores no están correlacionados; mi normalidad, donde los errores siguen una distribución de probabilidad normal; y por último está la homocesticidad, que es donde las varianzas están constantes. Entonces, mi primer supuesto del modelo es la independencia. Colocamos aquí independencia. Donde los errores no se encuentran correlacionados.
Luego está la normalidad. Que nos dice que los errores no se encuentran perdón, que los errores siguen una distribución de probabilidad normal. ¿Ok? Y ya por último, nuestro supuesto del modelo de homocedasticidad. Que nos dice que las varianzas son constantes. Son constantes. Ok. Cabe aclarar la diferencia que hay entre errores y residuales. Los errores son los que están en el modelo poblacional y los residuales son los errores pero de los datos que ya yo tomé, o sea, de la muestra. Es decir, mis residuales son los errores cometidos al comparar el dato Y original con el dato Y que mi modelo dice y está estimando. Para validar los supuestos del modelo, existen dos formas para que estos supuestos se cumplan. Está la forma gráfica, que consiste en obtener unas gráficas que permitan identificar o por lo menos observar si los supuestos se están cumpliendo. Ojo, en las gráficas solo se diagnostica con comentarios, opiniones de lo que se está observando en el gráfico más que todo, mas no se afirma o se determina confirmando o haciendo una conclusión. Luego está la forma, o sea, la manera formal, que consiste en realizar pruebas de hipótesis que más adelante dentro del video les estaré explicando. Estas permiten verificar y confirmar teniendo una justificación estadística, por lo que tienen un nivel de confianza para afirmar efectivamente que el supuesto del modelo se está cumpliendo o no. Entremos ya directo con la explicación de las hipótesis. Para que me entiendan un poco cuando me refiero a pruebas de hipótesis. Una prueba de hipótesis consiste en contrastar dos hipótesis: mi hipótesis nula, que es H sub 0, y mi hipótesis alterna, mi H sub 1, de manera que las voy a colocar a competir a las dos, a ambas. Las voy a examinar, las voy a evaluar, de manera como si estuviera haciendo un test de mis dos hipótesis. No sé si me logran entender en esa parte, pero vamos a entrar más a fondo con esta explicación de las pruebas de hipótesis. Porque ya vengo con un formato preparado en Word.
Pruebas de hipótesis. Habíamos dicho que se trata de hacer competir, evaluar, examinar, hacer un test entre dos hipótesis, mi hipótesis nula y mi hipótesis alterna. Les voy a dar un ejemplo muy cotidiano y que pasa muy frecuente cuando se conviven con hermanos. Bueno, el día de ayer, en horas de la mañana, salí a comprar una Coca-Cola personal. Regresé, la guardé en la nevera, me fui y regresé al mediodía. Con estas temperaturas, sofocado, pues busqué la nevera en busca de mi Coca-Cola personal. No la encontré. Ya yo comienzo como que a buscar evidencia, buscar un culpable de quién tomó ese refresco, de quién lo tomó. Empiezo a preguntar a mi hermano dice que no estuvo en horas de la mañana, que llegó por la tarde. Bueno, mi hipótesis nula, yo la llamé mi hermano dice la verdad. Mi hipótesis alterna, mi hermano está mintiendo. Mi hermano dice que no estuvo en horas de la mañana, sino hasta horas en la tarde, que él regresó a la casa. Si yo no encuentro más evidencia para decir que mi hermano está mintiendo, si no encuentro una evidencia para decir que él es el culpable, que él fue quien me tomó la Coca-Cola personal, estoy aceptando de que mi hermano está diciendo la verdad. O sea, estoy aceptando mi hipótesis nula. Es decir, como no encontré evidencia, como mi hermano está diciendo la verdad, rechazo H alterna. O sea, acepto H nula como cierta. Es decir, mi hermano dice la verdad. También puede pasar el caso contrario en que, bueno, en mi búsqueda de evidencia del culpable, mi mamá venga y me diga, le pregunté a mi mamá quién tomó mi Coca-Cola. Ella me dice que mi hermano regresó al mediodía a almorzar y lo vio salir con una Coca-Cola personal en la mano. Ya yo encontré evidencia de culpabilidad. Ya yo encontré una evidencia que me está afirmando que mi hermano está mintiendo. Por esa razón rechazo mi H nula, mi hipótesis nula, que dice que mi hermano dice la verdad, y acepto mi hipótesis alterna. Es decir, mi hermano está mintiendo. A eso me refiero cuando colocamos a competir dos hipótesis. Y eso es lo que vamos a hacer con los supuestos del modelo. Pero con los supuestos del modelo vamos a comparar con un p-valor y un alfa. ¿Cómo así que con un p-valor? A ver. Bueno, mi p-valor es una probabilidad en superar un estadístico de prueba. El valor de significancia alfa más pequeño en que uno se podrá tolerar sin rechazar la prueba de hipótesis. Repito, es una probabilidad en superar un estadístico de prueba. El valor de significancia alfa más pequeño que uno se podrá
tolerar sin rechazar la prueba de hipótesis. ¿Cuál es mi alfa? ¿O qué es alfa? Mi alfa es escogido y es el error cometido tipo 1. Es decir, si tenemos un alfa de 0.05, que es el de este caso, el del cual vamos a usar en este problema, en este ejemplo, significa que el 5% de las veces que aplicamos dicha prueba de hipótesis, voy a estar cometiendo un error tipo 1. Voy a estar rechazando una hipótesis que es cierta. Por eso, si mi p-valor es menor que el alfa, si mi p-valor que me arroja el programa R es menor que el alfa, que en este caso vamos a escoger un alfa del 0.05 para ser más justo con el modelo, entonces se rechaza H nula, hipótesis nula. Pero si mi p-valor que me está arrojando R, mi programa R, es mayor que el alfa del 0.05, entonces no rechazamos mi hipótesis nula. En esta parte vemos las hipótesis de nuestros tres modelos, de los tres supuestos del modelo. En mi independencia tenemos que H nula son los errores, dice que los errores son independientes. Mi hipótesis alterna dice que los errores no son independientes. En la hipótesis de la normalidad tenemos que los errores tienen una distribución de probabilidad normal. En mi hipótesis alterna, los errores no tienen una distribución de probabilidad normal. Y por último, la homoscedasticidad o homogeneidad en las variancias. Tenemos que en mi hipótesis nula los errores tienen una variancia constante y mi hipótesis alterna los errores no tienen una variancia constante. Y eso es lo que vamos a hacer en la validación de los supuestos del modelo. Lo que vamos a hacer primero, como lo habíamos dicho, verificar los supuestos del modelo con respecto a los residuales. De la forma gráfica y formal. Bueno, vamos a hacer algo aquí. Antes de empezar a ejecutar los supuestos del modelo, escogeremos nuestro nivel de significancia alfa de un 0.05. Podemos
un nivel, aquí, con un nivel de significancia del 0.05. Okay. Ahora guardamos los residuales en el objeto que vamos a llamar E. Con la opción Residuals, un modelo, y E para ejecutar. Y aquí obtenemos nuestros residuales de los 11 datos que tenemos en nuestra tabla. Ahora pasamos al primer supuesto, que es la independencia. Vamos a hacerlo de la manera gráfica y de la manera formal, utilizando las hipótesis que previamente hemos explicado. Comenzamos con el primer supuesto. Independencia. Independencia. La forma gráfica. Utilizando la función plot. Recuerden, acá acá lo que hicimos fue guardar los residuales en esta parte en el objeto E, que llamamos E. Entonces, nuestro primer supuesto de independencia lo vamos a comenzar de la forma gráfica, comenzar a opinar mediante la gráfica que obtendremos en nuestro programa R. Bueno, la función plot, agrego E, el que acabo de guardar, digámosles en forma de que nos salgan los puntos en forma de cuadritos. Vamos a ejecutar y aquí obtenemos nuestra gráfica de la independencia, donde en mi eje X están los índices y en mi eje Y el objeto que acabo de guardar, residuales.
¿Qué podemos observar en esta gráfica? ¿Qué podemos comentar? ¿Qué podemos opinar? Se puede observar que en la gráfica de independencia, los errores y el orden en que se obtuvieron no siguen una línea de tendencia. Se encuentran como que al azar, dispersos, hay mucha variabilidad entre los datos, por lo que nos haría entender, nos haría creer que es posible que los errores sean independientes. Vamos a comprobarlo de la manera formal, que es que nos va a decir si los errores son independientes o los errores no son independientes. Formalmente. En la parte de manera formal utilizaremos la sentencia o el test de Durbin-Watson, el cual ya la tenemos descargada en nuestro programa R. Yo la tengo descargada. Entonces, comencemos. Aplicamos el test Durbin-Watson. Test. En los paréntesis. Modelo. Nuestro modelo. Y le damos a ejecutar. Ok, aquí tuvimos el test Durbin-Watson. Y esto era lo que estábamos hablando en la explicación de la hipótesis, mi p-value. Habíamos dicho de que vamos a trabajar con un nivel de significancia del alfa 0.05 contra mi p-value que me arrojó el programa R, que es de 0.0573, casi que igual. Entonces, ¿cómo concluimos aquí? Hacemos nuestras hipótesis. Hipótesis nula, que me dice los errores son independientes. Versus mi hipótesis alterna, que hace igual los errores o no son independientes. No son independientes. A ver, ahora sí. Tenemos un p-value del 0.0573 y tenemos un nivel de significancia alfa del 0.05. Entonces, como la prueba de Durbin-Watson nos arroja un p-value del 0.0573 mayor que el alfa del 0.05, no se rechaza
debido a que no se encontró evidencia estadística para afirmar lo contrario. Es decir, los errores son independientes. Pasemos a nuestro segundo supuesto del modelo, que sería la normalidad. Vamos en énfasis aquí a aclarar lo que sucedió en este caso con el p-value que me arrojó R. ¿Cómo? Como mi p-valor es igual al 0.0573 es mayor que el alfa que es del 0.05, como lo habíamos explicado antes de ejecutar nuestro supuesto de modelo. Entonces no se rechaza mi hipótesis nula. Debido a que no se encontró evidencia estadística que me afirmara lo contrario. Es decir, los errores son independientes. Y fue lo que dijimos en la gráfica no hace mucho, o que opinamos mediante la observación que tuvimos. Son independientes. Pasemos a nuestro segundo supuesto de modelo, que es la normalidad. Siguiendo los pasos de que primero lo haremos gráficamente. Aquí, de la forma gráfica. De la forma gráfica.
con la función histograma. Ingresamos y vamos a darle color a esta gráfica mediante la siguiente sentencia. Un color gris. Color gris. Ejecutamos. Y aquí lo tenemos. Aquí está nuestro histograma del supuesto normalidad. Hagamos una breve explicación aquí. Un histograma nos muestra una distribución de probabilidad empírica de la variable. Entonces nos permite mirar gráficamente si esa distribución se transforma o cómo va cambiando la frecuencia hasta parecerse a la de una normalidad teórica, a la de una distribución normalidad teórica, donde la identificamos como una campana de Gauss. ¿Qué podemos opinar, comentar con respecto a este gráfico? En el diagrama se aprecia que tiene kurtosis baja en la parte, un poco sesgo hacia la izquierda. Hay poca variabilidad, de los datos. Se asemeja como a una campana en esta parte, solamente en esta parte, una campana de Gauss, por lo que se podría creer que los errores siguen una distribución normal. Okay. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a obtener un gráfico cuantil-cuantil con la función QQ0 que esté contra la distribución normal, los cuantiles de una normal versus los cuantiles de los residuales. Vamos a hacer lo siguiente. Line. Ejecutamos. Botón. Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, ahora
obtenemos un gráfico cuantil-cuantil con la función QQ-NOR contra la distribución normal, los cuantiles de una normal versus los cuantiles de los residuales. QQ-NOR graficamos. Vamos a meterle aquí figuras. Le damos correr. Luego se dibuja una línea de tendencia con la función QQLine, mientras más lineal sea la nube de puntos aquí, más son ajustados los residuales por una distribución normal. Es decir, lo que vamos a trazar una línea recta en este gráfico. Y ahí lo tenemos. Acá si queremos darle color, pues ok. ¿Qué podemos opinar y comentar en este gráfico del cuantil-cuantil? En el gráfico se aprecia que los puntos siguen y se acercan, de hecho, a la línea de tendencia, aunque un poco alejados también los extremos que estamos observando, estos extremos. Pero se podría creer que los cuantiles de los errores y los cuantiles teóricos son parecidos. Es posible que los errores sigan una distribución normal. Continuamos. Ahora veamos la densidad empírica de los datos. Con la función plot density de los residuales. Tuvimos la gráfica de la densidad empírica de los residuales. Ahora vamos a crear un vector X para graficarlo contra Y, y en Y ya no tendríamos la tendencia empírica, sino
esta vez va a ir la de la densidad teórica. O sea, no vamos a tener ya una densidad empírica, vamos a crear un vector X contra Y y vamos a meter una densidad teórica de la distribución normal en esta gráfica. O sea, lo que vamos es a que el programa R nos muestre la distribución de probabilidad normal teórica, la campana de Gauss, para así contrastarla con la empírica y de ahí comentar y opinar. Bueno, ahora procedemos a crear el vector que será evaluado. Comencemos. X los vectores de menos 350, 250, en punto, será un punto. Ok, este vector creado va a ser el evaluado en la siguiente sentencia. Con la función de norm x, coma SD okay. Esta sentencia me permite calcular Y reemplazando las X, o sea, ese vector que creé acá lo voy a evaluar en esta sentencia para obtener a Y como si fuera un f de x. Entonces empieza a reemplazar en una función, pero siendo que estas x que estoy evaluando son la de una normalidad, de una normal teórica. Quiero ver esto en el diagrama, una función plot x, y un tipo vamos a agregar la línea la función líneas x, y y le agregamos un color
color azul, pongámosles. Ejecutamos. Y aquí obtendremos nuestra densidad normal teórica. Esta, vamos a darle son. Esta línea de la distribución normal teórica con respecto o sobre la distribución empírica de los datos. ¿Qué podemos observar en este gráfico? A ver, en el gráfico se puede observar que la densidad de los errores se asemeja, la densidad de los errores se asemeja a la densidad empírica de los datos, aunque tiende a algunos relieves, aunque tenga algunos relieves, es posible que los errores sigan una distribución normal. Pasemos a nuestra forma. Ahora haremos de manera formal. Ahora, formalmente. Esto vamos a utilizar la función, en este caso vamos a utilizar las hipótesis con pruebas de hipótesis. Las cuales son mi hipótesis nula, que nos dice que los errores siguen una probabilidad, siguen una distribución de probabilidad normal. Siguen una distribución de probabilidad normal versus los errores no siguen una distribución de probabilidad normal. En este caso vamos a utilizar la sentencia Shapiro o el test Shapiro.
Entonces, Shapiro test, los errores, le damos a ejecutar. Podemos concluir aquí con el p-value del 0.3117 si estamos trabajando con alfa de significancia, un nivel de significancia alfa 0.05. Okay. Como el p-value es igual al 0.3117 y este es mayor que el alfa del 0.05, se encuentra suficiente evidencia para no rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, los errores siguen una distribución normal. Ok. Pasemos ya a nuestro último supuesto del modelo de homocedasticidad. Homocedasticidad. De la forma gráfica. De la forma gráfica vamos a utilizar el y estimado, igual el modelo con la función plot vamos a meter nuestro y estimado, ingresarlo, pongámosle un PSH 20. Le damos a ejecutar. Y aquí tenemos la gráfica de la homocedasticidad. ¿Qué podemos opinar y qué podemos comentar en esta gráfica? Pues se puede observar que los datos se encuentran dispersos entre sí. Hay mucha variabilidad entre los errores y el tiempo estimado. Es posible que la varianza de los errores sean homogéneos, o sea, tengan una varianza constante. Pasemos ya por último a la parte formal. Veremos formalmente. Escribimos nuestras hipótesis. Hipótesis nula
nos dicen que los errores tienen una varianza constante. Luego tenemos el versus y otra hipótesis alterna, que dice que los errores no tienen una varianza constante. Tienen una varianza constante. A esta sentencia vamos a utilizar aplicando el test Breusch-Pagan, que es BP. BP test. El modelo y le damos ejecutar. Aquí R, el programa R nos arroja el p-value del 0.6035. En conclusión, como mi p-value del 0.6035 es mayor que mi alfa del 0.05, se encuentra evidencia estadística suficiente para no rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, las varianzas de los errores son constantes o homogéneas. Ok, ya por esto finalizamos, dándole la validez gráficamente y formalmente a los supuestos del modelo. Gracias.